Bueno, para este día entonces vamos a seguir hablando de este eh, aspecto que el Señor puso en el corazón para conversar con ustedes. Y es el tiempo de la voz que Dios le dio a Elías de salir, de ya exponerse ante Acab y de moverse para otra etapa de asuntos sobrenaturales. Nosotros como iglesia creemos en esa manifestación sobrenatural de la presencia del Señor. Creemos que el poder de Dios se sigue moviendo hoy. Creemos que el poder de Dios a través de los dones, de las sanidades, de los milagros, de los ministerios, sigue vigente. Hoy todavía creemos que ese poder de Dios, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, sigue corriendo en la iglesia y a través de la iglesia. Cuando digo en la iglesia es que la presencia del Señor se mueve en nosotros como iglesia. Y cuando digo a través de la iglesia es que a través de usted el Señor quiere manifestar su poder en la tierra. Quiere que las personas experimenten las maravillas de Dios. Yo tengo el convencimiento que todavía las maravillas de Dios siguen ocurriendo entre nosotros. El Señor sigue vivo y su poder sigue actuando y moviéndose en las vidas personales, familiares, en las iglesias, en las ciudades, en todo lugar donde se encuentre la iglesia está el poder de Dios moviéndose. Dicho esto, Dios le habla a Elías, ¿no? Le dice, ya no te escondas más, sal del lugar donde te encuentras y ve porque quiero volver a traer lluvia. Y la razón por la cual el Señor le dice a Elías que ya debe salir es porque hay hambre en la tierra, y dice una hambre muy grave. Siempre que Dios expone a personas y saca a personas del común y saca a personas del lugar donde están escondidos, es porque el Señor quiere manifestarse a través de las personas. Y a veces a nosotros los humanos se nos olvida que no es porque nosotros somos como la maravilla del desierto. No. Es porque el Señor tiene un plan. A veces gente tienen medio éxito, tienen algunos logros y sienten como si son la última Coca-Cola en el desierto, como si después de ellos no hay nadie más. Y sabes, se nos olvida que somos personas comunes y corrientes en los cuales el amor, la misericordia y el poder de Dios se ha hecho presente en nuestras propias vidas y a través de nuestras vidas. Cuando el Señor nos expone, cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor nos saca de la cueva donde nos escondemos, a veces en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vida diaria que nos escondemos, a veces que estamos escondidos y el Señor nos expone, no es para que nosotros sintamos que es por nuestras capacidades, es para que su poder se haga manifiesto en la tierra, y es para dar respuesta, ojo con esto, es para dar respuesta a alguna situación en la tierra, en la sociedad. Esto es muy importante, porque cuando el Señor te mueve, cuando el Señor te saca, cuando el Señor te expone, lo que el Señor está haciendo es usando tu vida para dar una respuesta, como el caso de Elías. Dios lo sacó del lugar donde estaba escondido para traer lluvia. Esa lluvia quitaría la hambruna que había en ese tiempo. Esa es parte de la respuesta de Dios. Tú y yo somos parte
de la respuesta de Dios para una persona, para una familia, para una empresa, para un lugar donde estemos, para la sociedad en general, donde el Señor nos ponga. Somos la respuesta de Dios. A través de nosotros, Dios da respuesta a otras personas. No se le olvide eso, porque tú eres una persona que el Señor mueve para bendecir a otros. Siempre tu vida está en función de bendecir a otros. Y cuando hablamos de bendecir a otros, no siempre se trata de proveer finanzas. Se trata de orar por ellos, se trata también de ir y bendecirles, se trata de un saludo, se trata de, mire, solamente estando en un lugar, solamente estando, sin decir nada, por solo usted estar en algún lugar, por solo que el Señor te ponga en un lugar, ya el Señor quiere bendecir tu vida y la de otros. Por supuesto que el Señor nos usa bendiciendo a otros con lo que pone en nuestras manos, con lo que pone en nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. De todas maneras, Dios usa a nuestras vidas para bendecir a otros. Ese es el caso de Elías. Dios lo saca del lugar donde está escondido para ir a bendecir la sociedad y también para hacer que las tinieblas retrocedan. Debo decirlo de esa manera, porque recuerden que los dioses de esa época, entre ellos el dios que sobresalía era el dios Baal, el dios de la provisión, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Ese era el dios que gobernaba sobre la cultura en general, sobre todas las naciones de ese contexto. Era uno de esos dioses de mucha influencia y sus sacerdotes tenían mucha influencia en todas las áreas. Entonces, cuando el Señor saca a Elías y lo vuelve a traer ahí frente al rey, lo que le está diciendo es: quiero que pongas mi presencia para que mi nombre sea establecido en la tierra. Esto es algo clave porque a veces, de nuevo, se nos olvida quién nos pone y para qué nos pone en determinados lugares. El llamado de hoy y el llamado que el Espíritu Santo está haciendo a nuestras vidas es a salir. Es como el caso de Abraham. Cuando Abraham escucha la voz de Dios en Génesis capítulo 12, Dios le ordena salir de su tierra, salir de su parentela y salir de su casa a un lugar no específico. Dios le llama para moverlo y convertirlo en el padre de la fe. Es que la fe que viene a nosotros debe ser expuesta. Este es el sentido del llamado de Abraham en esta conversación. Para esta conversación, un llamado a salir es a exponer nuestra fe. Nosotros a veces somos muy reservados, muy tímidos en exponer que sí le creemos al Señor, en exponer que sí confiamos en Dios. Hace unos días atrás escuché a una joven hablando a una persona adulta y en esa conversación estaban hablando de un asunto que era más allá de las manos de esta joven y más allá de las manos de esta adulta. Y en la conversación la joven le dice a la adulta: pues quizás no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna solución en este momento, pero podemos orar porque Dios sí puede obrar. Esto es fe, una fe expuesta. Entonces la mujer adulta dijo: ¿sabes que sí? Dios puede hacer cosas milagrosas. Porque para la persona que estaba, la más adulta, para esa persona era un asunto que no tenía una salida. Pero para la joven, en Dios, en la oración, en confiar en el Señor, sí había salida. Esto estamos hablando de una conversación unos días atrás y al día de ayer el milagro ocurre. Yo creo en esto. Y es una manera como el Señor expone nuestra fe. Es una manera como el Señor hace que la fe en Él sea conocida. Yo quiero pedirte
que aunque tú veas que el panorama no es el más favorable y aunque las cosas parecieran ir en contra, lo que tú le crees al Señor, expónlo, públicalo, háblalo. Yo creo que el Señor sí puede ayudarnos. Yo creo que el Señor sí puede cambiar estas circunstancias. Yo creo que el Señor sí puede sanarnos. Yo creo que el Señor sí puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. La fe tiene que salir, tiene que ser expuesta. Esa ya está en su corazón, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando este devocional. Por favor, te pido en el nombre del Señor Jesús, ya sal de la cueva donde estás escondido y suelta el hablar de fe, el creerle al Señor, el confiar en Él. No importa si hoy no tienes la respuesta en la mano, no importa si hoy no tocas el milagro, el Señor sigue ahí listo para bendecirnos y para obrar un milagro en el nombre del Señor Jesús. La gente en medio de una sociedad sin esperanza, en medio de una sociedad hundida en las dificultades, en las depresiones, en las angustias, en las necesidades profundas, la gente está necesitando escuchar personas de fe. Personas que le creamos al Señor y que veamos su poder obrando. En Abraham, la exposición de sal de su tierra, sal de su parentela, sal de su casa paterna, ese movimiento sin saber a dónde ir, sin saber por qué, sin saber una razón específica que tenía que salir. Solamente el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a hacer padre de muchedumbres, te voy a bendecir abundantemente. Y este muchacho toma a su familia y se lanza en un movimiento de confianza en el Señor día a día. ¿Sabes, hermano mío? Hoy el Señor nos está llamando a salir de la cueva y exponer el corazón que confía en el Señor. No tengas ningún temor en decirle a la gente: en mi mano no está la respuesta, pero en las manos de Dios sí está la respuesta. ¿Recuerdan esa conversación de Abraham con su hijo? ¿Recuerdan esa conversación de Abraham con sus siervos cuando iba a sacrificar a su hijo? ¿Recuerdan esas palabras de Abraham para su hijo y para sus muchachos? Espérennos aquí porque nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Fe, confianza en el Señor. El hijo le pregunta: pa, yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, veo todo, pero no veo el sacrificio. Y el papá le dice: hijo mío, no te preocupes, el Señor se va a proveer. Fe, confianza en el Señor. Y saben, el apóstol Pablo, interpretando ese caminar de Abraham, esa fe que fue expuesta, él dice que mientras Abraham iba caminando, él iba creyendo que si tenía que sacrificar a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo. Fe, la fe tiene que ser expuesta. Hombres y mujeres, hermanos, hermanas que están aquí escuchando, levanten su fe, porque ustedes no creen en un Dios muerto. Recuerden cuando Elías es llamado a presentarse a Acab, él tenía que escuchar la voz del Dios verdadero, presentarse ante Acab y decirle: rey Acab, he venido para volver a orar y que venga la lluvia. Que venga la lluvia, el poder de Dios se va a manifestar. El Dios nuestro está listo a respaldar nuestros corazones que confiamos en el Señor, que tenemos fe. No tengas temor en pronunciar con tu corazón y con tu boca la convicción que tienes en el Señor. En el Señor. Así es que lo primero que debe ser expuesto no es tu persona, no es tus dones,
no es tu ministerio, no es tu capacidad intelectual, no es tu capacidad financiera, no es como Dios te ha bendecido. Lo que se expone a la sociedad que necesita una respuesta es cómo confiamos en el Señor. ¡Uy! ¡Aleluya! Quizás gente diga, mira, ¿y tú qué dices que confías en el Señor? Y mira cómo vives, mira la necesidad que tienes, mira que no puedes. ¿Tú qué dices que confías en el Señor y nunca tienes nada, no te alcanza para nada? ¿Sabes qué? Tú sigues confiando en el Señor. A Jesús le dijeron, estando en la cruz, si tú eres Dios, ordena que estos se mueran. Si tú eres Dios, entonces manda que caiga fuego del cielo. Si tú eres Dios, bájate de la cruz y obra con el poder que dices que tienes. El Señor estaba confiando en la asignación que el Papá Dios le había dado, y era ir a la cruz y presentar su vida en rescate por esos mismos que le estaban acusando y le estaban desafiando. Siento una unción del Espíritu Santo para decirte, es tiempo de exponer nuestra confianza que tenemos en el Señor. Es tiempo de exponer, decirle a nuestros hijos, miran, vamos a orar, vamos a confiar que el Señor sí lo hace. Es tiempo de decirle a nuestro cónyuge, sea tu esposo, sea tu esposa, vamos a orar y el Señor nos va a ayudar. Él nos va a levantar, Él nos va a sacar de esta situación. Él va a obrar en lo que estamos pidiendo delante del Señor. Es tiempo de decirle a nuestra familia extendida, hay que confiar en el poder y en la misericordia del Señor. Es tiempo de decirle a nuestros compañeros de trabajo, es tiempo de decirles a ellos, confíen en el Señor va a ayudarles en cualquier área que necesiten la ayuda de Dios. Él les va a ayudar. Es tiempo de decirle a la sociedad que nos rodea, confiemos en Dios, porque Dios es real. ¿Sabe? En Abraham Dios le estaba diciendo a él, sal de tu tierra, tienes que moverte, porque voy a exponer a través de ti cómo se confía, cómo se tiene fe. Por eso la historia llama a Abraham, la Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Aquí, que a ti te conozcan como quizás alguien que no tienes muchas cosas, o quizás alguien que tienes muchas cosas, pero que te conozcan como alguien que has confiado en Dios, que le has creído al Señor y que has tenido fe suficiente para ver la gloria de Dios. A veces nuestra fe está golpeada, como dijeron los apóstoles, dijeron los discípulos de Jesús, Señor, y como dijeron varios personajes en las Escrituras, Señor, nosotros creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. A veces batallamos con creerle al Señor, pero ¿sabe? El confiar en Él nos lleva a ver maravillas que nunca hemos visto. En Abraham se rompieron las estructuras de seguridad que él tenía. Su propia casa, la casa de sus padres y su tierra, su lugar de residencia. Fueron rotas estructuras que constituían para él estabilidad y seguridad. El Señor, sacándolo, le dijo, tu confianza no está en la tierra donde vives. Ya él tenía tierrita. Tu confianza no está en la tierra donde vives o la que tienes. Tu confianza no está en tu parentela, ni tu confianza está en tu casa paterna. Tu confianza está en mí. Por eso le quito todas esas estabilidades que le podían proveer seguridades para llevarlo a tener su seguridad en la presencia del Señor. La Biblia dice que si usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, estamos seguros.
Él es nuestra estabilidad. ¡Qué bendición! Por eso le creemos a Él y por eso confiamos en Él. Así es que el llamado de hoy para nosotros es exponer la fe, la confianza que tenemos en el Señor. El llamado de hoy es salga de la cueva que tiene escondida la fe que tiene y expóngala, sáquela, créale al Señor por cosas grandes. Eso es exponer la fe, pero también presente esa fe que usted tiene a otros para que otros también reciban fe en el nombre de Jesús. Les voy a orar y les voy a bendecir con momentos de fe, donde su fe, su confianza, su seguridad, la vida de Dios, la palabra de Dios que ha sido puesta en usted, produce resultados externos. Padre, en el nombre de Jesús, que la fe que has puesto en mis hermanos y en mis hermanas, Señor, sea expuesta para que haya respuesta a su propia vida, a su familia, a sus asuntos personales, laborales, ministeriales, pero también para que sea solución a la necesidad que hay a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, úsanos para exponer el creerte a ti y el confiar en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanos con la capacidad, con el denuedo para exponerse confiando en ti y lanzándose en fe para gloria de tu nombre. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerde, si este devocional bendijo su vida, por favor compártalo con otros. Dios los bendiga grandemente.